Bueno, en esta ocasión voy a hablar del tema que se denomina el currículo tradicional en la educación superior en Colombia. Es un estudio hecho por 3 investigadores que hablan de qué manera se está implementando el currículo en la educación superior en ese país. Ese país pues tiene, al igual que México, mucha diversidad de contextos. Sin embargo, reconocen que en este momento en las instituciones de educación superior, o en el momento en que se escribió este texto, se está trabajando más con un modelo más rígido al que le denominan currículo agregado. Este modelo, hacen una crítica o una observación al modelo donde habla que se desarrolla más una enseñanza teórica y poco enfocada a la práctica. No se enlaza la educación del aula, de la escuela de formación, con lo que los alumnos van a desarrollar en su vida profesional. Entonces, que es necesario que haya mayor interrelación entre la teoría y la práctica. No se relaciona tampoco con las necesidades del contexto laboral, por eso es que es necesario que haya mayor reconocimiento del contexto para que se pueda implementar de mejor manera esta educación. A la vez también reconoce que una de las instituciones que están ya favoreciendo esta integración de la teoría y la práctica es la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia, que los alumnos en formación, a la vez que están trabajando los contenidos académicos en la escuela de formación, también están ya llevando a cabo sus prácticas profesionales. En este texto también habla de que la educación, las instituciones de educación superior enfrentan desafíos para implementar la flexibilidad educativa. Uno de estos desafíos es la resistencia al cambio en las instituciones. Es decir, las instituciones de educación superior todavía pretenden seguir trabajando con los modelos rígidos, a los que le llamaban currículo agregado. Y también otro desafío importante es que para que se pueda implementar un currículo flexible es necesario formar docentes y administradores, formarlos para que mejoren sus prácticas pedagógicas, pero también las prácticas de organización del propio sistema educativo o de la propia institución. En este texto también los autores hablan de que la flexibilidad debe estar basada en principios clave, y uno de los principios claves que señala es que debe haber un principio de interdependencia entre funciones académicas y necesidades sociales. Es decir, que las funciones académicas estén en función de las necesidades sociales, que las necesidades empresariales, las necesidades laborales, las necesidades del contexto sean el punto de partida para la toma de decisiones en las instituciones de educación superior. Ese es uno de los primeros principios a los que hace alusión el texto. Y el otro, pues obviamente, es que las escuelas, las instituciones de educación superior tienen que adaptar sus currículos a las nuevas tendencias globales, a la modernización, a un punto de vista más global, porque los alumnos que llevan a cabo una formación en educación superior en un país, o como es Colombia, también a la vez pueden dar continuidad a sus estudios en otro país. Entonces, ese es el otro principio clave de la flexibilidad educativa, la adaptación de los modelos educativos y de los currículos a las nuevas tendencias, a las nuevas necesidades, no solo a nivel local, sino a las necesidades globales, pero también a lo que el propio entorno le está demandando. Para esto, hay una propuesta de currículo integrado. A diferencia del otro currículo que llamábamos el currículo agregado, hablamos ahora de un currículo integrado que tiene 3 principales características. Este currículo integrado, que vendría a sustituir al currículo agregado del que hablábamos como una forma tradicional de implementar el currículo, este currículo integrado va a facilitar la construcción de conocimientos interrelacionados, va a facilitar que los programas educativos, los planes de las disciplinas o asignaturas se relacionen entre sí de manera
transversal o interdisciplinaria, pero también que a la vez se promueva y busque promover la flexibilidad en la organización de los contenidos, como aquí en México, que ahorita lo estamos haciendo, la flexibilidad en la organización de contenidos, porque al maestro se le da el programa y él ve de qué manera los aborda, siempre y cuando los aborde todos. Entonces, este currículo integrado busca precisamente eso, que se promueva la flexibilidad en la organización de los contenidos. Y también otra ventaja importante es que este currículo integrado tiene la bondad, digamos, de adaptarse a las necesidades sociales, a las necesidades laborales, a las necesidades empresariales. Por eso es que este tipo de currículo es el que se busca implementar para favorecer la flexibilidad educativa. Pero así como también tiene sus ventajas, pues también el currículo del que hablábamos al principio, el currículo rígido, el currículo agregado, tiene ciertas desventajas. De ahí que la relevancia de implementar un currículo integrado sobre el currículo agregado, pues traerá una visión más global. Entonces, el currículo agregado, que es el currículo rígido, más que responder a las necesidades globales, responde a necesidades inmediatas del contexto y más que nada pretende formar la mano de obra calificada. Va más a la parte empresarial, a la parte técnica, digamos, donde se forman alumnos o egresados de las instituciones de educación superior que estén muy enfocados a lo que es la productividad. También otra cosa importante, otra desventaja, es que no tiene en cuenta las capacidades de aprendizaje de los alumnos, y de lo que hablábamos en el texto anterior, cuando hablábamos de diversidad, que atendía a la diversidad. En este currículo agregado se toma como una homogeneización y no se consideran las características y las estrategias de aprendizaje que tiene cada estudiante. Como bien sabemos, cada estudiante tiene su propio ritmo, su propio estilo de aprendizaje, y el currículo agregado, que es el currículo rígido, no lo toma en cuenta. Y por lo tanto, este tipo de currículo pues está descontextualizado de su propia formación profesional. Y además, esto al desvincularlo, pues también limita mucho sus posibilidades o sus oportunidades para incorporarse al ámbito laboral. En general, estos son los temas a los que se refiere el texto, pero quiero hacer especial énfasis en los 4 puntos que forman parte de esta segunda sesión. 5 puntos. ¿Cuáles son los factores asociados a la flexibilidad? Y decimos que la flexibilidad impacta definitivamente en lo económico. ¿Por qué? Porque en la medida que se estén formando profesionales de la educación que sean acordes a lo que el contexto necesita, pues se va a aumentar la productividad, se produce más, se comercializa para satisfacer las demandas laborales. Qué padre sería que cada universidad, cada que va a abrir una carrera, pues haga un análisis, aunque ya la tenga implementada, pues haga un análisis de cuántos de esos jóvenes que ya están cursando la carrera se han ido incorporando en su profesión para la que estudiaron, porque hemos visto que en algunas universidades estudian, concluyen la carrera y se subemplean en otra ocupación que no tiene que ver con su formación profesional. Entonces, aún así, la carrera se sigue ofertando. Entonces, lo ideal es que esos factores, ese factor económico, pues es que se satisfagan las demandas laborales, pero también al mismo tiempo los alumnos tengan la posibilidad de poder incorporarse exitosamente y tengan oportunidades de incorporarse a las empresas o al mercado laboral. Por otro lado, otro factor importante es la influencia científica. ¿Esto qué significa? Que con la implementación de un currículo se van generando especialidades. Por ejemplo, hablemos de medicina, hablemos de ingenierías, etcétera. En cada una de ellas se van abriendo especialidades. Al hacer especialidades, esto genera
que se provoquen brechas o que se dejen huequitos, fisuras le llama el autor, los autores, se dejan fisuras, y entonces estas fisuras es donde es la oportunidad para generar nuevos conocimientos. Esas fisuras entre una disciplina o una especialidad y otra, ahí quedan huequitos, entonces ahí es donde se van generando la producción de nuevos conocimientos. Por otro lado, también otro factor importante son los avances tecnológicos y los avances de la educación. La educación ha sufrido una transformación tremenda, pero los avances en la tecnología pues van rebasando lo que ocurre en las escuelas de educación superior, porque cada día en esta sociedad del conocimiento y de la información, pues cada día se va evolucionando. Entonces, los avances tecnológicos y la educación, pues asimismo han impactado transformando la educación, y aunque facilita la comunicación, la autonomía en el aprendizaje, pues esto ellos le llaman la desterritorialización, es decir, que las instituciones educativas ya no ofertan o ya no dependen exclusivamente de su propio edificio, digamos, o de su propio contexto geográfico, sino que van más allá, porque como tenemos los avances tecnológicos, las redes de comunicación, las plataformas, entonces ya la escuela sale de la escuela, entonces rompe con esa territorialización al salir de la escuela, al incorporarse ya de manera remota, digamos, los alumnos a la educación, pues esto facilita que se puedan desarrollar otras profesiones, otras carreras y de manera más amplia. Por otro lado, otro factor importante son los aspectos sociales y los políticos. ¿Qué buscan estos aspectos sociales y políticos? Bueno, principalmente que ya no haya desigualdad, busca igualdad de oportunidades para todos, que todos tengamos acceso a la educación, que contemos con los recursos necesarios para desarrollar la carrera. Entonces, estos aspectos sociales y económicos también tienen mucho que ver con la flexibilidad, porque en la medida en que se genere equidad, que haya igualdad de oportunidades para todos, pues entonces en esa medida también habrá crecimiento político y económico. Y finalmente, pues la parte de la cultura, la dimensión cultural, que es el otro aspecto, que es el quinto elemento del que hablábamos, que se refiere a que a través de esta flexibilidad curricular, pues se mejora el aprendizaje, se mejora la implementación, se promueve la pluralidad y la creatividad en los alumnos. Entonces, creo que estos 5 aspectos, la dimensión cultural, los aspectos sociales y políticos, los avances tecnológicos, y además de la parte científica, que es donde yo veo una gran oportunidad, porque sí van quedando muchos espacios por cubrir y ahí es donde se van generando nuevos conocimientos, y pues obviamente todo esto va a impactar en lo económico. A grandes rasgos, de esto es de lo que habla el texto que leímos en esta ocasión y con el que elaboré mi mapa mental, el cual le envío, así como el link de este video. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.